Bueno, el título de este sermón es "Cuando la religión te ciega". En Paraguay es muy difícil encontrar una persona que no profese ser religiosa. De hecho, estuve viendo los datos y es un país muy religioso, quizás el país más religioso de Latinoamérica. Según Wikipedia, tenemos 88.2% de católicos o personas que profesan ser católicas. Tenemos un 9.2% de personas evangélicas. Eso es alrededor de 685.740 paraguayos que profesan ser evangélicos. Sabemos que hay diferentes tradiciones y ramas, pero esos son un poquito los números oficiales. Hay otras religiones, hay judaísmo, hay islam, hay otras religiones que hacen un 1,3%. Y hay solo un 1.3% de personas que no tienen religión o que profesan no tener una religión. 1.3 de toda la población de Paraguay dice que no tiene religión. Eso significa que el 98.7% de las personas en Paraguay profesan ser parte de una religión. Religión significa un sistema de creencias y prácticas relacionadas con lo sagrado, lo divino o lo trascendental, que busca comprender el significado último de la vida y proporcionar orientación moral y espiritual a sus seguidores. Esta es la definición oficial que puedes encontrar en un diccionario. La Biblia también nos habla de una religión verdadera, nos habla en Santiago 1:27. Existe una devoción práctica donde llevamos nuestra creencia, nuestra fe a la práctica, eso se le llama la religión verdadera. Pero en términos generales, la religión se refiere a un conjunto de creencias, prácticas y valores que están relacionados con la existencia, la naturaleza y el propósito del universo y la vida humana. Las religiones suelen incluir elementos como rituales, textos sagrados, normas morales y una comunidad de seguidores. Y como vimos, casi el 100% de las personas en nuestro país, en Paraguay, profesan algún tipo de religión. Significa que siguen ciertos dogmas o siguen ciertos textos sagrados, o son parte de una comunidad de seguidores, tienen ciertos rituales y cierta profesión de fe. Y hoy vamos a hablar de un hombre muy religioso. Por eso traigo esta colación. Por eso el título, "Cuando la religión te ciega". Hoy vamos a hablar de un hombre tan religioso que no podía ver el reino de Dios. De tan religioso que era, no podía ver el reino de Dios y no podía entrar al reino de Dios. Por eso el título, "Cuando la religión te ciega". Este hombre tiene más en común con nosotros de lo que nosotros imaginamos. Pero para ver y comprobar eso, me gustaría que me acompañen al texto. Estamos en Juan 3, del 1 al 15. Había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, prominente entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Jesús le contestó: en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús respondió: en verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te asombres de que te haya dicho: tienen que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Nicodemo le preguntó: ¿cómo puede ser esto? Jesús le respondió: ¿tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas? En verdad te digo que hablamos lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero ustedes no reciben nuestro testimonio. Si les he hablado de las cosas terrenales y no creen, ¿cómo creerán si les hablo de las celestiales? Nadie ha subido al cielo sino aquel que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que cree tenga en él vida eterna. Hasta ahí la palabra de Dios que vamos a estudiar. Lo primero que sabemos de este hombre es que era un fariseo. Y es interesante que Juan, quien escribe el Evangelio, antes de decirnos el nombre o quién era, se nos dice que era fariseo.
Parece que para Juan es más importante lo que Nicodemo representaba como fariseo que quién era la persona de Nicodemo. Es importante para nosotros saber qué es un fariseo y que un fariseo vino a hablar con Jesús. Entonces, ¿quiénes eran los fariseos? Era una secta judía, una fracción del judaísmo, a eso me refiero con secta, muy legalista. El término fariseo significa los apartados. Eran alrededor de 6.000 en Israel. La mayoría venía de la clase media, eran hombres de negocios y ejercían una gran influencia sobre los israelitas. Hay una característica que sobresale en la Biblia cuando vemos a los fariseos, y esta es que los encuentros con Jesús fueron muy conflictivos, muy conflictivos. De hecho, si vemos en el Mateo 9, por ejemplo, un capítulo, vemos que Jesús fue acusado por los fariseos de blasfemia, fue acusado de baja moral, fue acusado de impiedad, fue acusado de usar el poder del diablo, y todo esto por los fariseos. Anulaban las escrituras con tradiciones humanas, otra gran característica de ellos. Les gustaba agregar reglas humanas y elevarlas a mandamientos de Dios. Tenían una adherencia rígida a mínimos detalles ceremoniales. Gran celo por la pureza ritual y ceremonial. Y su nombre llegó a ser sinónimo de hipócrita. ¿Qué sabemos del fariseo Nicodemo hasta ahora? Bueno, en el versículo 1 se nos dice mucho. Era un religioso, estudiaba la palabra de Dios, como hacían los fariseos, era cuidadoso de guardar hasta los mínimos mandamientos, y se nos dice que era un líder prominente. Significa que era bien conocido y respetado entre los judíos. Un solo versículo, pero tenemos bastantes datos sobre Nicodemo para poder analizar un poco su vida. En el versículo 2 se nos dice que vino a Jesús en la noche. No sabemos exactamente por qué vino en la noche, tampoco sabemos, o necesariamente tiene que ser muy importante. Quizás no quería ser visto con Jesús, por lo que él representaba y por lo que representaba Jesús. Quizás no quería ser asociado con él, quizás le preocupaba lo que otros fariseos iban a decir de él por juntarse con Jesús. Tal vez simplemente quería una entrevista con Jesús sin interrupciones, sin gente alrededor. Y en la noche obviamente esto era más propicio. La verdad es que no sabemos por qué vino en la noche y no creo que sea sumamente relevante para nosotros. El hecho que haya venido en la noche no es tan importante. La pregunta es, ¿por qué vino a ver a Jesús? O quizás una pregunta un poquito más profunda. ¿Acaso Nicodemo creía en Jesús? O quizás una mejor pregunta sería, ¿qué creía Nicodemo de Jesús? Ahora, por el mismo texto nosotros podemos ver que Nicodemo creía que era enviado por Dios, que era un maestro enviado por Dios. No es poca cosa. No mucha gente que cree que Jesús es un maestro enviado por Dios. Muchos creen que quizás fue un maestro, pero no un maestro enviado por Dios. Incluso Nicodemo lo llama rabí, que significa maestro. Nicodemo también creía que hacía milagros de parte de Dios, que hacía señales, que hacían milagros. No mucha gente cree que Jesús hacía milagros o que los milagros que decimos o que se encuentran en la Biblia sean reales. Y también creía que Jesús era aprobado por Dios porque Dios estaba con él. Es lo que dice el texto. Entonces podemos ver lo que Nicodemo creía de Jesús por sus propias palabras. No creía poca cosa. Creía que era un maestro enviado por Dios, creía que era un maestro aprobado por Dios y creía que era un maestro que hacía milagros con el poder de Dios. ¿Se acuerdan en Mateo 9? Les mencioné que muchos fariseos pensaban que hacía milagros con el poder de Belcebú. Pero Nicodemo no. ¿Estas creencias eran correctas? ¿Lo que Nicodemo creía de Jesús era correcto? Sí, ¿verdad? No, nada de lo que creía, lo que vemos acá, es incorrecto. Significa que Nicodemo tenía una buena teología. Estudiaba en el seminario correcto. Iba a la iglesia correcta. Tenía una buena teología. Es más, yo me animo a decir hasta este punto que Nicodemo era el religioso perfecto. Era el religioso perfecto. Tenía sana doctrina, creía en Jesús, diezmaba como la ley mandaba. En cierto sentido, Nicodemo representaba lo más alto de la sociedad. Representaba lo mejor del ser humano, la moral, la religión, la prosperidad.
representaba lo que la sociedad aceptaba, aplaudía y admiraba. Era tan buen religioso, que no podía ver el reino de Dios. Versículo 3, Jesús le contestó: en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. La religión lo había cegado. Versículo 3, no puede ver el reino de Dios. Y Jesús dice que Nicodemo tenía que nacer de nuevo. Versículo 5, no puede entrar en el reino de Dios. Y Jesús le dice que tenía que nacer de agua y del Espíritu. Ahora, en el versículo 3 dice que Jesús le contestó. ¿Qué le contestó si Nicodemo no hizo ninguna pregunta? Nicodemo le había dicho: sabemos que has venido de Dios como maestro, Dios está contigo por el tipo de milagro que haces. Pero Jesús, que todo lo sabe y conoce los corazones, le dice: si no naces de nuevo, no vas a ver el reino de Dios. Nicodemo podía decir: ¿nacer de nuevo? ¿Nacer de nuevo, Jesús? Ya nací una vez y me fue muy bien. ¿Para qué querés que nazca de vuelta? Soy maestro de la ley. Se supone que soy de los que más sabe las Escrituras. Los fariseos memorizaban las Escrituras. Soy respetado y admirado por todos. La gente para cuando me ve, levanto las manos para orar. La gente se queda admirada. Cuán religioso, cuán espiritual soy, cuán cerca de Dios estoy. Me porto muy bien y guardo toda la ley. Eso es lo que cualquier fariseo podía decir. ¿Nacer de nuevo? No, nací una vez y me fue muy bien. Nací en Israel, el pueblo escogido de Dios. Los judíos en ese tiempo creían que por ser descendientes de Abraham, tenían el cielo automáticamente asegurado. Lamentablemente algunos cristianos creen eso, que por ser judío tienes el cielo asegurado. Pero algunos rabinos enseñaban que Abraham hacía guardia en la puerta del infierno. En la puerta del infierno estaba Abraham. Por si algún judío distraído se iba a meter. Entonces ahí estaba Abraham para... No, vos sos judío, ¿eh? Vos fuiste circuncidado, sos judío. No, vos acá no. Esa era la creencia que tenían en la época, hasta que Abraham estaba haciendo ahí de seguridad para que ningún judío por accidente terminara en el infierno. Por eso las palabras de Jesús son realmente revolucionarias, y es muy fuerte lo que le dice. Todo eso no es suficiente, debes nacer de nuevo. En otras palabras, sí, Nicodemo, la gente te aplaude, la gente te admira, sos muy respetado, tenés muchos títulos, tenés muchos versículos de memoria, sos teólogo, doctor en divinidades, tenés todo espectacular. Pero necesitas un nuevo corazón, necesitas una nueva mente, necesitas ser una nueva criatura, necesitas ser una nueva persona si querés ver y entrar al reino de los cielos. A lo largo de todo el Nuevo Testamento podemos encontrar el concepto del nuevo nacimiento. Romanos habla de morir con Cristo y resucitar en Él. Primera de Corintios habla de los nuevos creyentes como bebés recién nacidos. Segunda de Corintios habla de ser una nueva creación en Cristo. Gálatas dice que en Jesús somos una nueva creación. Efesios dice que el nuevo hombre es creado según Dios en la justicia. Tito nos habla del lavamiento, de la regeneración. Hebreos dice que al inicio de nuestra vida cristiana somos como niños. Santiago habla de Dios haciéndonos nacer por la palabra de verdad. Primera de Pedro nos habla de haber nacido de nuevo por la misericordia de Dios y de nacer de nuevo a partir de una semilla incorruptible. Y estoy seguro que podríamos seguir y podríamos encontrar aún más conceptos que apuntan al nuevo nacimiento. El término que usamos en teología es regeneración. Tenés que volver a nacer. Tenés que nacer de Dios, tenés que nacer de lo alto, tenés que nacer del Espíritu. Una nueva criatura, una nueva persona, un nuevo corazón, una nueva mente. Cuando Dios vivifica tu espíritu y pasás de muerte espiritual a vida espiritual en Cristo. Pasás de estar identificado con Adán a estar identificado con Cristo. Pasás del reino de las tinieblas al reino de la luz, pasás de la muerte a vida, de esclavitud del pecado a libertad, a ser un instrumento de justicia, regeneración. Jesús no le dijo a Nicodemo: Anda al templo, anda a la iglesia que está de moda, anda a la iglesia. No le dijo que debía ofrendar parte de sus ganancias, no le dijo que tenía que hacer obras de caridad, no lo animó a leer un libro de autoayuda, no le dijo que repitiera una oración. O sea, repetí conmigo, Nicodemo: querido Señor, te pido perdón. No le pidió que memorizara las Escrituras.
Jesús no le dijo a Nicodemo que él era un campeón, que si soñaba alto él podía llenar estadios y que Dios quería cumplir sus sueños. No le dio 5 pasos para el éxito. No le dijo, Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. No es lo que encontramos en las palabras de Jesús, ni en esta ocasión, ni en ninguna ocasión. No es lo que encontramos en la predicación de ninguno de los apóstoles, ni ninguno de los profetas. No es lo que encontremos en la Biblia. Jesús le dijo, tenés que nacer de nuevo. Tenés que nacer de lo alto, tenés que nacer del Espíritu. Y esto es algo que solo Dios puede hacer. Solo Dios puede darle vida a un muerto. Y esta es la gran diferencia entre estar en una religión y estar en el Evangelio. Y esto es algo que no sabemos exactamente quién lo escribió, se encuentra en las redes sociales. Dice lo que es estar en el Evangelio. Dice, no es motivación, es salvación. No es empoderamiento, es arrepentimiento. No es autopromoción, es autonegación. No es riqueza material, es riqueza espiritual. No es grandeza, es pureza. No es acumular, es dar. No es prosperidad, es santidad. No es ambición, es consagración. No es opulencia, es obediencia. No es ser un ganador, es ser un servidor. Porque el Evangelio no se trata de mí, el Evangelio se trata de Cristo. Spurgeon, el príncipe de los predicadores, dijo, un hombre puede desechar muchos vicios, abandonar muchos de los deseos a los que se entregaba y conquistar malos hábitos, pero ningún hombre en el mundo puede hacerse nacer de Dios. Aunque batallara tanto, nunca podría lograr lo que está más allá de su poder. Y note usted, dice Spurgeon, que incluso si pudiera hacerse nacer de nuevo, aún así no entraría al cielo, porque hay otro punto en la condición que habría violado. A menos de que un hombre sea nacido del Espíritu, no puede ver el reino de Dios. Y ese es el problema de la religión. Cuando es solo un sistema de valores, cuando es solo un sistema de creencias, cuando no hay nuevo nacimiento, cuando no hay evangelio, cuando no hay Cristo. La gran mayoría de las personas en este mundo tienen una religión, un sistema de valores, un sistema de creencias. Viven y mueren y matan por esas creencias, pero no tienen un salvador, no tienen un abogado, no tienen alguien que se presente entre Dios y ellos, no tienen alguien que haya pagado por sus pecados. Esa es la diferencia entre la religión y el evangelio. No estoy hablando de la buena expresión de la religión. No es mala palabra decir religión. Hoy en día es como un cliché. Jesús no es religión, es relación. No es eso a lo que me estoy refiriendo. Hay una buena profesión de la religión. Hay un buen uso de la fe, de la creencia que tiene que ver con el servir a los demás y convivir de acuerdo a lo que creemos. Estoy hablando del sistema de creencias, de acciones que ponen el enfoque en uno mismo. Y por mis esfuerzos voy a llegar a Dios. Y por mis buenas obras voy a llegar a Dios. Y Jesús te dice, si no naces de nuevo, no vas a ver el reino de los cielos. No lo vas a ver. Vas a ser ciego espiritualmente. La religión te ciega. Quizás esta sea tu situación. Sos parte de una congregación cristiana. Quizás repetiste la oración del pecador. Quizás has sido bautizado. Das gracias por los alimentos. Ofrendás. Quizás hasta das el diezmo. Tal vez servís en algún ministerio. Pero no has nacido de nuevo. No has nacido del Espíritu. Recordamos una vez más las palabras de Jesús en Juan 3:5. En verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. En este contexto, nacer de agua significa nacer de nuevo por la palabra de Dios. En otros pasajes de la Escritura, el agua representa la palabra de Dios. Somos purificados por el lavamiento del agua de la palabra. Juan 15:3 dice, ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. Efesios 5:25-26 dice, maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio él mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra. Tito 3:5. Él nos salvó, no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. Quizás Nicodemo, cuando escuchó esto,
como buen conocedor de las Escrituras, en ese contexto del Antiguo Testamento, quizás recordó lo que dijo el profeta Ezequiel. Y me gustaría que me acompañen a Ezequiel 36, 25 al 27. Entonces los rociaré con agua limpia y quedarán limpios. De todas sus inmundicias y de todos sus ídolos los limpiaré. Además, les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos y que cumplan cuidadosamente mis ordenanzas. Qué hermoso pasaje. Volviendo a Juan y esta conversación entre este perfecto religioso que estaba ciego y no podía ver el reino de Dios. En el versículo 8 dice, el viento sopla de donde quiere. La idea de Jesús no es una obra visible materialmente, físicamente, pero se pueden ver sus efectos. No comprendes todo respecto al viento, de dónde viene, a dónde va, pero sabes que es real. Y así es justamente el nuevo nacimiento o el nacimiento del Espíritu. Nicodemo no tenía que entender todo sobre el nacimiento espiritual antes de que lo experimentara. Nosotros no vemos el viento, pero aún así sabemos lo que es y lo sentimos. La obra del Espíritu es invisible, pero tiene evidencias claras. Los versículos del 9 al 12, dice, Nicodemo le preguntó, ¿cómo puede ser esto? Jesús le respondió, ¿tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas? En verdad te digo que hablamos lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero ustedes no reciben nuestro testimonio. Si les he hablado de las cosas terrenales y no creen, ¿cómo creerán si les hablo de las celestiales? Fíjense las palabras de Jesucristo que confrontan a este maestro de la ley, a este líder entre los judíos, y le dice, ¿tú eres maestro de la ley? ¿Tú eres maestro de la ley y no conoces estas cosas? Jesús lo hace responsable a Nicodemo. Jesús no lo excusa. No le dijo, quizás no te enseñaron en el seminario. Lo que pasa es que muchos años fuiste a esta iglesia que no enseñaban tan bien. La iglesia que vas no enseña tanto. Hermanos, nosotros somos responsables de ser ignorantes. Y esto no solo aplica a maestros, pastores y predicadores. Hay gente que lleva años en la iglesia y no sabe ni lo más básico del evangelio. Y no estoy bajo ningún concepto diciendo que tenés que ir a un seminario teológico, tenés que tener una educación teológica formal. Lo que estoy diciendo es que cuando estamos en Cristo se espera que amemos la palabra de Cristo y que pasemos tiempo con la palabra. Entonces en el correr del tiempo vamos a crecer en el conocimiento. Vamos a crecer en el conocimiento de Jesucristo y en el conocimiento de la gracia. Vamos a apreciar más el evangelio. No significa que vamos a tener todas las respuestas. No significa que nos van a dar un diploma de teólogos, pero significa que cada día vamos a crecer más en el conocimiento de nuestro Salvador. Por otro lado, podés ser intelectual y no ser espiritual. El mucho conocimiento no te hará nacer de nuevo, pero no puede ser que lleves años en el cristianismo y seas ignorante de la palabra de Dios. Esto no puede ser. Versículos del 13 al 15. Dice, nadie ha subido al cielo sino aquel que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que cree tenga en él vida eterna. Jesús es más que un maestro. Jesús es más que un revolucionario. Jesús es más que un filósofo. Jesús es más que un mártir que murió por sus ideales. Jesús es más que un profeta. Nicodemo creía correctamente, pero no creía suficientemente. Hay muchas religiones que creen que Jesús es un maestro, que Jesús es un profeta, que Jesús vino. El Islam cree que Jesús está vivo y que Jesús va a volver. Pero esas creencias no son suficientes. Jesús es el Salvador prometido en el Antiguo Testamento. Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es el único medio de salvación. Jesús es Dios hecho hombre. Jesús es el Señor de señores. Es el Rey de reyes. Es el Dios vivo y verdadero. Es el creador del cielo y de la tierra, el todopoderoso, el Señor de todo. Él es Jesucristo. La pregunta es, ¿qué veía Nicodemo cuando veía a Jesús? Nicodemo veía al Maestro, pero hasta este punto no veía al Salvador. Los musulmanes ven al profeta, pero no ven al Hijo
de Dios. La iglesia moderna ve a un sanador, a un hacedor de milagros, a un genio de la lámpara que está pronto para cumplir tus deseos caprichosos, pero no ven al Salvador siendo maldecido en una cruz para rescatarnos de la maldición a nosotros. ¿Qué es lo que ves cuando ves a Jesús? A menudo se habla de una fe ciega, pero la fe que salva no es ciega. La fe que salva tiene una visión correcta del Salvador. La fe salvífica ve el objeto de confianza claramente, y el objeto de confianza es Cristo. En ese sentido no existe tal cosa como fe ciega. Nosotros no creemos por creer, no creemos porque somos fanáticos. Claro, es una confianza que es difícil de explicar, que es difícil de articular con palabras, pero es una confianza plena y total en que Jesucristo es el suficiente Salvador y que Él murió en mi lugar y que Él pagó por mis pecados y que Él es digno de confianza y digno de mi alabanza y digno de mi adoración. La fe verdadera, la fe que ve a Cristo, la fe que salva, ve a Cristo hermoso, no útil. Ve a Cristo suficiente, ve a Cristo glorioso, ve a Cristo deseable porque satisface nuestra alma. Satisface nuestra alma cansada de adorar a ídolos vanos. Ya lo dijo Calvino, nuestro corazón es una fábrica constante de ídolos. Nuestra alma sedienta de verdadera adoración, porque la religión por sí misma no puede saciar nuestra alma. Por eso el mundo está como está. Si la religión fuera suficiente, entonces todo el mundo estaría bien, porque la gran mayoría de las personas es religiosa. Nuestro país, siendo tan religioso como es, todo el mundo estaría feliz y contento. Sin embargo, solo basta con ver las noticias de las cosas que pasan. La religión por sí misma no puede saciar nuestra alma. La pregunta sigue siendo, ¿qué ves cuando ves a Jesús? ¿Qué pensás cuando pensás en Jesús? Y me gustaría que me acompañen a 2 Corintios 4, del 3 al 7. Y si todavía nuestro evangelio está velado, para los que se pierden está velado, en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos, para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor, y a nosotros como siervos de ustedes por amor de Jesús. Pues Dios, que dijo de las tinieblas resplandeciera la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Cristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros. Nosotros estamos ciegos naturalmente. Profeses ser religioso o no, profeses ser ateo, o profeses la religión que profeses, naturalmente el incrédulo no puede ver a Cristo glorioso. No puede ver la gloria de Cristo hasta que Dios, con el mismo poder que hizo resplandecer la luz en las tinieblas, en la creación, haga resplandecer esa misma luz en nuestros corazones llenos de tinieblas para que nosotros podamos ver a Cristo y voluntariamente podamos abrazar el Evangelio y decir, Cristo es hermoso, Cristo satisface mi alma, Cristo es deseable, Cristo es adorable. Y eso no se encuentra en la religión, no se encuentra en el esfuerzo humano, no se encuentra en un cúmulo de creencias, en un sistema sacrificial, solo se encuentra en Cristo, en el Evangelio. Para Juan dice que el Hijo del Hombre debe ser levantado como Moisés levantó la serpiente en el desierto, para que todo el que cree en Él tenga vida eterna. Entonces, ¿de qué se trata esto? ¿Cuál es esta referencia que está haciendo el Antiguo Testamento? Moisés levantó una serpiente en el desierto. Bueno, eso se encuentra en Números 21, del 4 al 9, me pueden acompañar. Partieron del monte Hor por el camino del Mar Rojo para rodear la tierra de Edom, y el pueblo se impacientó por causa del viaje. Y el pueblo habló contra Dios y Moisés: ¿por qué nos han sacado de Egipto para morir en el desierto? Pues no hay comida ni agua, y detestamos este alimento tan miserable. Y el Señor
envió serpientes abrasadoras entre el pueblo y mordieron al pueblo. Y mucha gente de Israel murió. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado porque hemos hablado contra el Señor y contra ti. Intercede con el Señor para que quite las serpientes de entre nosotros. Y Moisés intercedió por el pueblo. El Señor dijo a Moisés: hazte una serpiente abrasadora y ponla sobre un asta, y acontecerá que cuando todo el que sea mordido la mire, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre el asta. Y sucedía que cuando una serpiente mordía a alguien y éste miraba a la serpiente de bronce, vivía. Esta historia es espectacular. Es una historia hermosa que funciona como un tipo de Cristo. Esto apunta hacia Cristo y el Evangelio. Por eso Jesús, en esta predicación evangélica, a este perfecto religioso, la trae a colación. Los israelitas pecaron contra Dios, hablaron contra Dios y contra el líder que Dios había escogido, Moisés. Murmuraron, se quejaron de la provisión de Dios, se quejaron de la guía de Dios, se quejaron de las formas de Dios. Y esto disgustó mucho al Señor. Y Dios mandó juicio. Dios envió serpientes venenosas que mordían al pueblo. Y dice el versículo 6 que muchas personas murieron. Muchas personas murieron. Mucha gente de Israel murió, dice el texto. Y el pueblo viene a Moisés, al que había criticado, al líder que Dios escogió, del cual ellos no estaban conformes y no estaban contentos, se habían criticado. Ahora van a él: Moisés, por favor, intercede por nosotros, porque sabemos que vos y Dios hablan así, como cara a cara, como quien habla con un amigo. Entonces, por favor, intercede por nosotros, porque nos están matando las serpientes, se están picando, se están muriendo. Imagínense ahora lo desesperado, la gente estaba muriendo, no sabemos el número exacto, pero había mucha gente muriendo, de diferentes edades. Estaban gritando. El que no estaba gritando porque le había picado una serpiente y estaba a punto de morir, estaba gritando porque quizás un ser querido había muerto, y veían el dolor y veían el caos. Y esto era el juicio de Dios. Y el pueblo viene a Moisés y le pide que interceda frente a Dios para que Dios los salvara de las serpientes que los estaban matando. En otras palabras, que los salvaran del juicio que Dios había enviado. Así que van a Moisés, el líder que habían criticado, el líder de Dios, y le piden que le pida a Dios que los salve del juicio que Dios les había mandado. Y Moisés intercedió por el pueblo. Moisés no les dijo: no, ustedes me criticaron. ¿No les servía? ¿Cómo? ¿No era que era mal líder? ¿O no era mejor en Egipto la cosa? Bueno, van a pedirle a Faraón. No, Moisés intercede. Moisés intercede por el pueblo. Y lo que es sorprendente es que Dios accedió al pedido. Moisés intercede y Dios escucha al intercesor y accede. Pero la forma en que Dios responde al pedido es un tanto inusual. Dios no tenía problema en hacer así y que desaparezcan las serpientes. Perfectamente en un segundo podía ser: bueno, las que fueron picados en este momento están sanos, o que resuciten los que murieron, o que desaparezcan las serpientes, o que se vayan mañana. Pero Dios les pide que hagan una serpiente de bronce, que levanten una serpiente, que pongan una imagen de una serpiente hecha de bronce y la pongan ahí en lo alto. La tenían que levantar en alto para que todo el pueblo la pudiera ver. Ahora, si lo lees rápido parece esto, pero esto es idolatría, es como un ídolo. Dios no quitó las serpientes, pero les dijo que cuando alguien era mordido, las serpientes iban a estar ahí, las serpientes iban a seguir haciendo el juicio de Dios, las serpientes iban a seguir matando, pero ahora Dios, en su misericordia, les dio un antídoto, les dio una solución. La serpiente te va a alcanzar, vos pecaste, te va a morder y vas a morir. Pero si vos ves en alto y ves a la serpiente, si vos mirás a la serpiente, serás salvo de esta muerte. Si eran picados por una serpiente, se dirigían a una muerte segura, pero ahora estaba la posibilidad de salvación. Pero ellos tenían que mirar a la serpiente de bronce. La serpiente de bronce es un tipo de Cristo. La serpiente de bronce nos apunta a Cristo. La gente tenía que ser humilde y hacer lo que Dios les pidió. ¿Se acuerdan contra quiénes hablaron? Dice el texto: contra Dios y contra Moisés. ¿Ahora qué tenían que hacer? Fueron a pedirle a Moisés
y tenían que hacer caso a lo que Dios les decía. Hubiera sido más fácil simplemente que Dios quitara las serpientes. Hubiera sido más fácil. Eso es lo que nosotros hubiéramos hecho. Si nosotros estamos escribiendo una historia, nosotros, bueno, se fueron las serpientes. Pero esto demandaba fe por parte del pueblo en lo que Dios había dicho. ¿Se salvarían solo por mirar una serpiente? ¿Es en serio? ¿Tengo que mirar a la serpiente? ¿Y si no tengo ganas de mirar a la serpiente? ¿Y por qué tengo que mirar a la serpiente? ¿Y por qué en alto? ¿Por qué no está la serpiente abajo? La serpiente está abajo. ¿Y por qué de bronce? ¿Y por qué no de plata? ¿Y por qué una serpiente y no un chanchito? ¿Así es el ser humano? Podrían cuestionar, podían no creer que iban a ser salvos porque estaban viendo cómo se morían. Las serpientes eran reales, venenosas, estaban muriendo. Pero a Dios no le importaba mucho la opinión de la gente. Dios dio un medio de salvación. ¿Lo tomás o lo dejás? Las serpientes no iban a parar, las serpientes estaban mordiendo y ibas a morir. Pero tenías la opción de creer en el mensaje que se te había dado y mirar a la serpiente con fe, con confianza. No podías hacer nada, no podías cortarte la parte que te había mordido, no podías comprar medicina, no podías hacer nada. Solamente tenías que poner fe en el mensaje que Dios había dado. Había un medio de salvación. ¿Pueden ver todo lo que hay del evangelio en esta situación? Ellos tenían que mirar la consecuencia de su pecado. Dios dio un método que era confrontativo. No era solamente el hecho que había un medio de salvación. El medio que Dios proveyó era confrontativo, porque ellos tenían que ver la consecuencia de su pecado. ¿Qué lo estaban matando a ellos? Serpientes venenosas. ¿Qué tenían que ver ahí en alto? Una serpiente hecha de bronce. En otras palabras, ellos estaban viendo lo que los estaba matando. Las serpientes eran consecuencia de sus pecados. Y ahora ellos tenían que mirar y reconocer que estaban muriendo por no confiar en Dios. ¿Por qué viene el juicio? Por no confiar en Dios, en el líder que Dios había escogido. Tenían que reconocer, en otras palabras, que eran pecadores, que habían pecado contra Dios y que ahora solo Dios podía salvarlos. Y así mismo sucede con la cruz de Cristo. Nosotros tenemos que ver al Santo de Dios muriendo en una cruz. Nosotros tenemos que poner nuestra fe en el Hijo de Dios, en Dios hecho hombre, muriendo sin ninguna belleza, sin nada atractivo. Y muriendo ahí no por su pecado, sino por nuestro pecado, por nuestra desobediencia. Jesús estuvo colgado en un madero por nuestros pecados, por nuestras desobediencias, por nuestra ofensa, por nuestra falta de confianza en Dios, igual que el pueblo de Israel. Y Él muere por nuestro pecado. Entonces, cuando yo miro la cruz, lo que veo es mi pecado. Y cómo mi pecado mató al Salvador. Pero es el único mensaje que tengo para ser salvo. No puedo ver para otro lado. No puedo esforzarme. No puedo trabajar. No puedo inventar nada nuevo. Porque la consecuencia del pecado me está alcanzando. La consecuencia del pecado me va a alcanzar. Estoy muriendo cada día y tarde o temprano voy a morir. Y no solo físicamente, sino espiritualmente. A menos que ahora sí confíe en Dios como quizás nunca confié. Y abrace el evangelio, el mensaje, la buena noticia que me están dando. Pero esa buena noticia me humilla, me confronta, porque yo tengo que ver mi desobediencia, tengo que ver mi pecado. Y tengo que bajar la cabeza y tengo que confiar y reconocer que le erré. Cuando nosotros vemos la cruz, vemos nuestra maldad, vemos nuestro pecado, vemos nuestro castigo. Por eso Isaías 53:5 dice, pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él y por sus heridas hemos sido sanados. Y al igual que los israelitas en el desierto, nos estamos muriendo. El veneno del pecado nos está matando. Nos espera una muerte eterna. Y ahora tenemos que confiar en su palabra. Si miramos a la cruz, si confiamos en la cruz, nosotros seremos salvos. Pero tenemos que reconocer que hemos pecado, que no hemos confiado en Dios. La serpiente de bronce fue la única provisión para la muerte segura. Y la cruz de Cristo es la única provisión para el pecador. Mirá la cruz de Cristo y sé salvo. Dios no tenía por qué salvar a los israelitas, pero los amó y tuvo misericordia por ellos. Y Dios no tiene por qué salvarte. Dios no te debe misericordia. Vos sos el pecador.
Vos sos el que lo ofendió, pero Dios decide amarte y mostrarte misericordia. Por eso Cristo vivió una vida perfecta. No tenía por qué morir. Fue tu pecado quien lo puso en esa cruz, fue mi pecado. La buena noticia es que Él resucitó, Él venció a la muerte. Y al igual que la serpiente de bronce en el desierto, fue levantado. 1 Corintios 15, 3, 4 dice, porque yo le entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Mirá a Cristo y sé salvo. Míralo antes que sea demasiado tarde, porque el veneno del pecado te está carcomiendo y Cristo es tu única esperanza. Agustín de Hipona dijo, los judíos miraron a una serpiente para ser liberados de las serpientes y nosotros miramos la muerte de Cristo para ser liberados de la muerte. La religión no es suficiente, tus obras no son suficientes, necesitas un nuevo corazón, necesitas nacer de nuevo por el Espíritu de Dios, necesitas confiar en Cristo, confiar en su gracia, poner tu fe en Él. Aparentemente, Nicodemo lo hizo. Tenemos testimonio en las Escrituras que él aparentemente terminó confiando en Cristo. El puritano Richard Baxter dijo, es necesario que seas un nuevo hombre, porque si no vas a ser un hombre muerto, eternamente muerto. No es tarde para nosotros. Independientemente de cuál ha sido tu vida, cuál ha sido tu pecado, cuál ha sido tu error, la gracia de Dios es más grande. Pero nadie puede creer por vos. Entonces, si no has creído, bueno, hoy es el día de mirar a Cristo y poner tu fe en Él. Y si has creído, que puedas crecer en este Evangelio, que puedas amar el Evangelio, que puedas profundizar en el Evangelio, que puedas proclamar el Evangelio, que puedas articular el Evangelio, que puedas conocer el Evangelio, que puedas explicar el Evangelio, que puedas cantar el Evangelio, para que Cristo, tu Salvador, sea exaltado, para que el Cordero que fue inmolado por nuestros pecados reciba la gloria que solo Él se merece. Amén. Oremos.